La esperanza que no defrauda está puesta en la sabiduría de Dios. Es por eso que nosotros podemos tener esperanza, porque no es una sabiduría nuestra, es la sabiduría de Dios. Así que voy a invitarle a que ustedes puedan abrir ahí sus Biblias para que podamos ya empezar a trabajar delante de esta sabiduría de Dios, podamos conocer la sabiduría de Dios. Te voy a pedir que tengas abierta tu Biblia ahí en Romanos 5, del verso 1 al verso 5, vamos a leer hoy. En este desafío que tenemos como comunidad, como iglesia, de poder presentarnos delante del Señor a buscar justamente esto, su sabiduría. Ya espero que ustedes lo tengan ahí abierto porque ya prontamente nosotros lo vamos a leer. Hermanos, la vida nos ha cambiado, ¿no? Nos ha cambiado drásticamente. Ayer yo leía un estudio que hizo Google sobre el cambio de hábitos de los chilenos en el diario La Tercera. Y decía que este estudio revelaba que ha disminuido en un 73% la tendencia en movilidad para lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cine. O sea, las personas no están saliendo a esas cosas. 74, esperaríamos un 100%, ¿no? Pero bueno, un 74% menos de movilidad en estas cosas. Por causa de esta pandemia, dice que hay un 55% menos de movimiento a lugares como supermercados, almacenes de alimentos, mercados de agricultores, tiendas especializadas de alimentos y farmacia. También revela que hay un 72% menos de movilidad para lugares con parques nacionales, playas públicas, parques para perros, plazas, jardines públicos, y todo esto que tiene que ver con estar al aire libre. También decía que hay un 64% menos de tendencias de movilidad para lugares como centros de transportes públicos, como estaciones de metro, autobuses, trenes. Se detecta también un 42% menos de movilidad para lugares de trabajo, o sea, las empresas de alguna manera están siendo conscientes de lo que estamos viviendo como mundo, como nación. Dice que aumentó un 24% la presencia en lugares de residencia, la gente está quedando más en casa. Y esto obviamente, esta pandemia obviamente ha alterado completamente nuestro entorno. De hecho, nosotros como iglesia ya hemos aportado esta estadística drásticamente al no poder juntarnos, al no poder vernos, al utilizar toda esta tecnología que de alguna manera va a ser un complemento, pero que no ayuda 100%. Pero creo que esto ya es parte de nuestra realidad y también es el mensaje que hoy día quiero hacerle a cada uno de ustedes. Esto ya es parte de nuestra realidad. Si ustedes creen que esto va a terminar pronto, no va a terminar pronto. Esto van a ser varios meses que nosotros vamos a estar en esta misma situación. Y queremos decirle a todos ustedes que entendiendo esto, entendiendo de la problemática que estamos viviendo a nivel mundial, es que nosotros como consistorio hemos elaborado un proyecto de contingencia para la crisis que estamos atravesando, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos desconectarnos del mundo, queremos conectarnos en estas cosas que están pasando y que son graves según nuestro criterio, y decirle a ustedes de que no vamos a tener la posibilidad de reunirnos en varios meses. Por lo menos estamos proyectando de que esta contingencia podría llegar eventualmente hasta los meses de julio-agosto. Personalmente yo creo eso, julio-agosto creo que vamos a estar todavía, y si es que en septiembre salimos a celebrar las fiestas patrias ya como de una manera más tranquila. Pero creo que esta crisis va por ese tiempo, más o menos. Entonces, como consistorio, el viernes tuvimos reunión y estuvimos varias horas tratando un proyecto que hemos elaborado justamente para poder tener un plan de acción en medio de este tiempo. Y queremos por eso pedirle que ustedes estén atentos, porque este proyecto lo vamos a lanzar el día martes a las 8 de la noche, a las 20 horas. Y ahí ustedes verán todo lo que nosotros hemos establecido como iglesia para seguir haciendo dos cosas fundamentalmente. Y en eso es lo que hemos pensado. En la nutrición del pueblo de Dios, la nutrición de ustedes como hermanos de Mar de Gracia, y también
el tener comunión unos con otros. Entonces, la pregunta que ustedes pueden hacer, bueno, ¿cómo vamos a tener comunión unos con otros? Bueno, ese es el plan que nosotros hemos elaborado. Es un plan estratégico para que nosotros podamos unirnos por medio de las plataformas y de las cosas que nosotros tenemos. Así que vamos el martes a las 20 horas a lanzar este proyecto para que ustedes puedan también estar tranquilos en todo esto que respecta a lo que es ser iglesia. ¿Ya? Queremos mostrarles a todos ustedes que este tiempo lo podemos sobrellevar. De muchas maneras alternativas. Y créeme que el plan que nosotros vamos a lanzar este martes va a ayudarnos a seguir creciendo como comunidad. Así que estén atentos porque el día martes a las 8 vamos a lanzar este plan de contingencia para los próximos 3-4 meses que todavía tenemos con esta emergencia. Pero también hoy día nosotros queremos seguir creciendo en su palabra y en su sabiduría y afirmar esta esperanza que no decepciona. Entonces, tú ya abriste ahí tu Biblia en Romanos 5, vamos a leer desde el verso 1 al verso número 5, y quiero que me acompañes en esta lectura. Y antes que leamos, quiero decirte que en un principio yo esperaba predicar de los primeros 5 versos de este capítulo. De hecho, cuando lancé las publicidades decía Romanos 5, del 1 al 5. Pero a medida que yo fui estudiando y que fui profundizando en este texto maravilloso, que nos regala muchísima esperanza, decidí hacer una primera parte hoy día. Entonces, hoy día vamos a tener la esperanza que no defrauda, parte 1, y la próxima semana vamos a finalizar con este texto maravilloso para nuestras vidas, porque hay mucha riqueza en estos 5 versos de lo que Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, que tienen mucho que ver con lo que nosotros hoy día estamos viviendo y estamos pasando. Así que eso para que ustedes lo sepan, estén atentos, conéctense, estudien el texto de Romanos 5, o el texto, en realidad, Romanos completo, porque creo que el tesoro de los evangelios en el Nuevo Testamento es Romanos. Así que vamos ahí, vamos a Romanos 5, del 1 al 5, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oremos. Señor, quiero darte gracias, Padre, por este tiempo que podemos reunirnos como comunidad, por este tiempo de transición que estamos teniendo un poco a entender la vida de esta manera. Y te ruego, Dios, de que en tu palabra, en tu amor, Señor, tú puedas transmitirnos, Señor, esperanza, que la sabiduría, Señor, tuya pueda traspasar, Señor, esas barreras que hemos puesto muchas veces delante de la angustia, delante de la decepción, y tú puedas, Señor, romperlas para que tu esperanza y tu amor, Dios, en este tiempo difícil, puedas, Señor, cautivar nuestros corazones y hacernos volver, Señor, ahí donde tú nos tienes, Señor, puestos en Cristo. Esa es nuestra oración, Señor, en esta mañana. Esa es mi oración, Señor, para que tu pueblo, Dios, pueda crecer, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Amén y amén. Ok, como yo le decía, si pudiéramos definir de alguna manera el libro de Romanos, creo que es la corona del Nuevo Testamento. Creo que Romanos es un libro tremendo porque nos habla acerca de, y es una explicación mucho más profunda de lo que significa la justificación, de lo que significa la salvación. Es una explicación tremenda de Pablo a la iglesia en Roma, y por eso creo que es la corona del Nuevo Testamento, es la corona del Evangelio. De hecho, Martín Lutero, refiriéndose justamente a Romanos 5, decía que en toda la Biblia es difícil encontrar otro capítulo el cual pueda igualar este texto triunfal. Así lo declaraba Martín Lutero. En Romanos nosotros nos encontramos con todo el marco teológico
de lo que significa el Evangelio, de lo que significa ser justificados por la fe, pero además de eso, de cómo vivir siendo justificados por la fe. Esa es una de las cosas tremendas que tiene el libro de Romanos, que nos enseña no solamente a entender cómo tú, de ser un enemigo de Dios, entonces ahora eres un amigo de Dios a través de Jesucristo, sino que también nos enseña en cómo nosotros, a través de esa relación que ahora tenemos por Jesucristo con Dios, entonces necesitamos una vida completamente diferente. Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Roma, para contextualizar un poco, para que ustedes sepan lo que está pasando acá. Esta carta es bastante tardía en escribirse en el ministerio de Pablo, no es que Pablo la haya escrito en el comienzo de su ministerio, es bastante tardía. Sin embargo, él escribe a una iglesia que estaba atravesando por un momento súper complejo, era una iglesia que estaba dividida, era una iglesia que estaba en una crisis difícil. ¿Y por qué? Porque la iglesia en Roma, estamos hablando de Europa, cuando llega el Evangelio, digamos, a Europa, por causa de la predicación de Pablo, Dios lo utiliza a Pablo para poder llegar con el Evangelio a distintos lugares, específicamente está en Roma, y la iglesia cuando se forma en Roma, se forma con seguidores de Jesús, pero los seguidores de Jesús eran judíos y no judíos. Entonces, en algún momento de la historia, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma, los sacó. Y solo después de 5 años los judíos pudieron volver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La iglesia se componía por gente judía y no judía. Y nosotros sabemos que en el contexto del Nuevo Testamento, judíos y no judíos, esa combinación es un poco extraña. Todavía el pueblo judío está entendiendo lo que significa y lo que implica la salvación universal. O sea, la salvación no solamente al pueblo de Israel, sino que a Israel como una universalización, mirándolo desde el punto de vista misiológico. Entonces, estaba la iglesia, compartían templo, digamos. Pero el emperador Claudio echa a todos los judíos y obviamente después de 5 años la iglesia se transforma en una iglesia completamente diferente. Y las costumbres de los judíos que tenían y que practicaban dentro de la iglesia después de 5 años fueron gradualmente desapareciendo. Entonces cuando los judíos regresan a Roma, y van a su iglesia, obviamente con todo este ánimo, mira, es como un poco lo que nos va a pasar cuando nosotros volvamos. Nosotros volvemos y esperamos de que todo permanezca o que esté más o menos igual, ¿no? Pero los judíos se encontraron con otra realidad completamente diferente. Lo que los judíos vieron es que los ritos que ellos tenían fueron desapareciendo paulatinamente, y esto provoca tensión, provoca conflicto gravísimo en la iglesia. Era un tiempo súper incierto, de muchas emociones, de mucha rivalidad. Era un tiempo de guerra entre judíos y no judíos, con mucha incertidumbre. Nadie la estaba pasando bien en ese contexto. Ellos estaban afectados por todo lo que estaba pasando. Entonces Pablo lo que hace es intervenir delante del problema y delante de la circunstancia, con una de las explicaciones más completas de lo que significa creer en el Evangelio y cómo ese Evangelio transforma completamente tu vida. Porque es tan importante para Pablo poder intervenir en esta iglesia que está dividida. Porque la intención de Pablo era conquistar Europa para Cristo, ¿sí? Entonces, lo que Pablo tenía en mente era poder llegar a España. Y en España, entonces, ya el Evangelio se iba a masificar de una manera gigantesca. Entonces, para Pablo, en Italia, Roma, ¿no? Era un punto estratégico, porque de ahí los judíos iban a ir a España, digamos, los judíos, los cristianos, van a ir a España, y van a poder tener este campo de misiones para conquistar o para predicar en España y así conseguir Europa de una manera más completa. Entonces, por eso es tan importante para Pablo el poder intervenir en esta iglesia que le está pasando mal. Entonces, ¿cómo lo hace? Explicándoles desde cero, explicándoles lo más completa y didácticamente posible lo que significa el Evangelio y de cómo el Evangelio transforma completamente tu vida. Esta es la idea de Pablo. El hecho de que tú hayas sido justificado necesariamente desemboca en un cambio de vida. No puedes pretender ser cristiano y confiar absolutamente en ti, en tus planes,
para tu propia salvación. Eso es imposible. Lo que tú necesitas es confiar absolutamente en la persona y en la obra de Cristo. Y de esta manera lo explica Pablo. Mira los primeros 2 versos de Romanos 5. Dice así: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Por qué la esperanza no defrauda? Esa es una pregunta. Es porque no depende de nosotros. Esta es la explicación de Pablo. Hermano, la esperanza no depende de nosotros. En esta idea de Pablo, tú has sido justificado. Cristo ha imputado tu pecado para declararte justo y hoy día vives con un cambio de esperanza de salvación. Eso es fe. Fe es depositar nuestra confianza en alguien más para nuestra salvación. Entonces ustedes me podrían decir, pero ¿sabes que esto es difícil? Y obviamente es difícil. Lo que Pablo está diciendo es que por la fe nosotros somos justificados. Lo que estoy diciendo es de que la fe es depositar tu confianza en otra persona para la salvación. Y en el tiempo que estamos viviendo, ese depósito de confianza en un Dios que gobierna todo y que está conduciendo toda la salvación es difícil. Y yo te respondería, claro que es difícil. Tener fe no es algo normal. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay otras cosas, hay otros factores que son normales, pero la fe no es normal. Dudar es normal, ¿sí? Dudar para nosotros es normal. El miedo es normal para nosotros. No sé cómo te ha enfrentado este tiempo a toda esta pandemia, pero el miedo es una reacción frecuente en nosotros. Vivir con incertidumbres en nuestra vida es lo normal para nosotros. Incluso buscar horizontalmente la paz que solamente hallamos verticalmente también es normal para nosotros. Todas estas cosas son normales para nosotros, pero la fe no es algo normal para nosotros. Yo sé que en este tiempo ustedes han dicho necesitamos tener fe, ¿no? Esto va a pasar. Necesitamos tener puesta nuestra esperanza en Dios. Yo también sé que eso es difícil, ¿sí? Y no estoy volviéndome anticristiano con esto. Esto es lo que estaba pasando con Moisés en el texto que nosotros leímos. Moisés se derrama y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tú vas a intervenir? ¿Sí? Entonces, de repente nosotros le tenemos miedo a estas cosas, pero no hay que tenerle miedo. Porque hay que ser realista. Esto para nosotros es complejo. Necesitamos tener nuestra esperanza puesta en Dios, pero esto es complejo en sí mismo. Porque para la humanidad es anormal tener fe en Dios. Nosotros tenemos fe en cosas que vemos, en cosas que palpamos, pero no tenemos fe en un Dios que no vemos y que no oímos. Y en esos tiempos de incertidumbre, nosotros necesitamos cimentar nuestras vidas en eso tan absurdo para la humanidad, pero tan real para nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que la fe es un regalo de Dios, no depende de nosotros. Es Dios quien nos da el poder de creer. Es Él el que se ha acercado y nos ha regalado la fe para poder creer en Él. Pablo en este texto maravilloso pone la justificación de nuestra vida como el pilar de este regalo. Hermano, si tú has sido justificado, entonces eres un hijo. Si eres un hijo, entonces Dios te ha regalado la fe para creer en Él, para ser transformado por Él, para reconocer la necesidad de un Salvador y para abandonar el centro de tu vida y dejar que Él sea el centro de tu vida. De esto se trata el tener fe, en depositar nuestra confianza en Dios. Y esto es lo beneficioso para nosotros. Esto es muy beneficioso para nosotros, por lo menos en 3 aspectos. Mira, lo primero que nos enseña esta declaración de Pablo es que la justificación por la fe trae paz. Es importante poder aclarar que esto no se trata de la paz de Dios, ¿sí? Esa paz que podemos tener frente a las preocupaciones o a los problemas o a las presiones o a las pandemias a la cual nosotros nos enfrentamos. El texto nos está refiriendo a la paz de Dios. Pablo está hablando de paz
con Dios. Y esto es lo que nos enseña la Biblia. El pecado ha afectado nuestras vidas y hemos hecho de nuestras vidas algo soberano para nosotros. No solo pecamos, nosotros creemos que tenemos derecho a hacerlo. Porque creemos que somos soberanos frente al mundo y eso muestra un problema. ¿Cuál es el problema? Dios es soberano en todo. Entonces estamos en una guerra de soberanía entre dos reyes que reclaman su gobierno. Y esto es lo que pasa. Dios siempre gana. Dios siempre gana, porque Él es el poderoso, porque Él es el soberano. Nosotros pretendemos y hacemos una caricatura de soberanía que no la sostenemos ni por 10 minutos. Pero el soberano es Dios. Y Dios como soberano siempre gana. Entonces no podemos simplemente estar en paz con Dios, estamos en guerra con Él. Somos culpables, entonces algo tiene que pasar. Esto es lo que dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en Cristo nosotros hemos sido liberados de nuestro pasado, hemos sido liberados de la esclavitud que nos ponía en guerra con Dios y ahora nosotros tenemos paz con Dios. ¿Sí? Entonces, esta es una primera gran virtud de lo que significa la justificación en nuestra vida. Lo segundo que nos enseña este texto es que esta justificación por la fe trae acceso. Esto es lo que Jesús nos regala a cada uno de nosotros, un relacionamiento con Dios. Esto es lo que dice Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Sí? Lo que hace Jesucristo es acercarnos, es presentarnos delante de Dios. A eso se refiere el griego. Jesús nos da una posición favorable desde la cual podemos desarrollar una relación inquebrantable con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces no importa dónde nosotros vayamos, cuáles sean las circunstancias, esta relación es objetiva en Cristo y no altera la posición que nosotros tenemos hoy. Podemos ir continuamente con nuestras ansiedades, problemáticas, dificultades delante de Dios, porque ahora tenemos un relacionamiento con Él y Él con nosotros. Entonces, en tiempo de incertidumbre, esto es maravilloso, porque lo que Dios te está diciendo es esto: tú ahora eres mi hijo, tú tienes un relacionamiento conmigo a través de Cristo. Ven, preséntate, muéstrate cómo tú eres, cuáles son tus ansiedades, cuáles son tus miedos, cuáles son tus fracasos. Sácate la máscara, tú no eres soberano. Ven a mí y relaciónate conmigo. Te quiero conocer. Conoce a Dios a través de este relacionamiento íntimo. De eso se trata el relacionamiento. Entonces, un segundo gran beneficio que nosotros tenemos al ser hijos de Dios es que nosotros nos podemos presentar con todas estas sensaciones que revuelven nuestro corazón, nuestro pecho, nuestra mente, que nos agobian, que no te dejan dormir seguramente. ¿Se entiende? Es tan caótico el momento que estamos viviendo porque no estamos viviendo una guerra. ¿Sí? Es un virus que está contaminando a millones de personas. Pero hay incertidumbre en tu vida, tú no estás durmiendo bien, estás en tu casa, encerrado y maniático y saliendo y casi dejando toda tu ropa en la calle antes de poder entrar, quemándola. Estamos en un momento complejo, sentimentalmente, agobiados mentalmente. Entonces el beneficio que Dios pone para tu vida es este: yo soy tu padre, yo te conozco, yo sé quién tú eres, ven a mí, abre tu corazón, dime lo que está pasando y conóceme, porque yo quiero conocerte a ti así. Es un gran regalo de Dios la justificación por la fe. Y lo tercero que nos enseña esta justificación por la fe es con respecto a la gloria futura. Lo que Pablo dice tiene mucha intensidad. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el español, este término esperanza es más débil que en el griego. Porque cuando nosotros decimos esperanza, lo reducimos a esperar. ¿Sí? Entonces, voy a esperar la gloria futura. ¿Sí? Tengo la esperanza de que la persona llegue. Entonces, es este significado de esperar, de quedarme ahí expectante de lo que va a pasar. Pero en el griego tiene la fuerza de convicción. No es un deseo optimista de que alguien llegue,
Es una convicción fuerte de que algo va a ocurrir, de que algo va a pasar, de que algo es inevitable. ¿Qué es eso inevitable? Entre más conocemos a Dios, más queremos estar con Él. Entre más conocemos a Dios, más queremos de su presencia. Entre más conocemos a Dios, más queremos que Él venga luego a buscar a su pueblo. Porque el hecho de verlo a Él, estar con Él, es una convicción que alimenta nuestra vida de querer permanecer más tiempo con Él. Y eso nos da perspectiva. Y también ordena nuestras vidas para este momento. Es como el matrimonio, ¿no? Es como esa ilusión que va a llegar. Yo me acordaba cuando estaba haciendo este mensaje, era como el tiempo que faltaba para poder verme a mí con mi esposa, con Luz en el altar. Porque yo quería estar con ella para el resto de mi vida. Yo tenía una convicción y viví con esa convicción durante un año. Expectante de lo que iba a pasar. De eso te estoy hablando. De esa intensidad, de querer hacerlo, de querer estar ya. Entonces eso es lo que permite la fe. Creen en el Dios soberano que ha transformado nuestras vidas. Que ha hecho en nosotros un cambio radical de esperanza. Que ha transformado nuestras prioridades y nos ha hecho centrarnos ¿dónde? En su carácter, en su sabiduría. Que ha transformado nuestra tendencia a pensar que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, incluso en medio de esta catástrofe. Para poder pensar y creer en Él solamente. En que por Él podemos ser salvados de nuestras vidas catastróficas. Entonces la justificación por la fe nos muestra este relacionamiento íntimo con Dios. Pero tú me podrías estar preguntando ahora, tú te puedes estar cuestionando en este momento, ¿qué tiene que ver todo esto de la justificación por la fe con el momento que nosotros estamos pasando hoy día? Es una buena pregunta, es una buena reflexión. Porque lo que nos pasa comúnmente es que no sabemos vincular las promesas de la fe con nuestra vida cotidiana. En medio de las cosas que nos pasan. Por eso decía en un comienzo que la fe es algo complejo. Pero también es un regalo que no depende de nosotros. Y en este sentido tenemos a un Dios que nos enseña momento a momento a cómo vivir nuestras vidas y ser moldeados por la fe. Así que respondamos a esa pregunta. ¿Qué tiene que ver esto de la justificación por la fe con la pandemia, con el coronavirus, con que la gente esté muriendo? ¿Qué tiene que ver este mensaje con una esperanza, que pueda transmitir esperanza? ¿Qué tiene que ver con la esperanza para este momento en el cual nosotros estamos viviendo como sociedad, como chilenos? Mira, aquí viene la respuesta. La vida es compleja. Y ella implica sufrimiento y gozo. En la vida nosotros encontramos dolor y también encontramos placer, ¿sí? Vivimos en medio de esas contradicciones un poco paradójicas de vez en cuando. De hecho, cuando pasamos por momentos de gozo en nuestras vidas, podemos disfrutar el hecho de ser hijos de Dios, pero cuando las cosas van mal, cuando el mundo entra en una catástrofe como la que estamos viviendo, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué diferencia hace la paz con Dios, el acceso a un relacionamiento con Dios y la gloria futura en nuestras vidas? ¿Qué diferencia hacen? ¿Qué diferencia marca la justificación por la fe en medio de esta pandemia? De la muerte, del sufrimiento, de la incertidumbre que nosotros estamos atravesando. ¿Qué diferencia marca? Esto es lo que dice Pablo. Hacen toda la diferencia. Porque es por causa de la fe que nosotros ya no enfrentamos las situaciones de la vida de la misma manera. Deja ponerte un ejemplo. Ayer estaba yo saliendo de mi oficina y necesitaba ir al baño. Y justo cuando voy llegando, Josué se mete al baño. Como que los niños tienen un extraño radar y saben cuando uno necesita ir al baño. No sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si les pasa en sus casas, a mí me pasa mucho. Como que huelen
cuando uno necesita ir al baño porque ellos quieren entrar. O cuando uno está también en el baño, justo, todo el día el baño desocupado, pero no. Ellos, justo cuando uno va, quiere ir. Pero bueno, también es súper extraño que el baño sea nuestro lugar de refugio. Para los que tienen hijos, saben que es como el refugio el baño, también es una cuestión muy extraña, muy, muy rara. Pero en fin, me quedé en el living parado esperando que Josué salga del baño. Entonces Matías viene a abrazarme, yo lo abrazo. Pero Matías se quedó ahí y me agarró entre las piernas. Entonces yo lo miré. Él me agarró entre las piernas y me intentó levantar. Entonces hizo ese típico gesto. ¿Sí? Porque me intentó levantar. Obviamente que no pudo. Tiene 6 años. Su fuerza no está desarrollada, sus músculos aún no están preparados para enfrentar semejante carga. ¿Sí? Y me puse a pensar en esto. Va a llegar un momento, va a llegar el día en que Matías me levante de un tirón. Va a llegar ese momento, cuando él crezca, que me va a tomar entre sus brazos y me va a poder cargar. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hará en Matías el tiempo, su crecimiento y la alimentación que él reciba? ¿Qué diferencia van a hacer en Matías estas 3 cosas? ¿Sabes qué? Van a hacer toda la diferencia. Porque estas 3 cosas harán que Matías un día me abrace y me levante de un tirón. Eso es lo que te estoy tratando de explicar. La paz, el acceso a Dios y la gloria futura en nuestras vidas es como el tiempo, el crecimiento y la alimentación de Matías. Estas 3 cosas marcan diferencias en medio de las catástrofes de nuestra vida. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Mira, ¿qué lleva a decir a Pablo que él se puede regocijar en medio del sufrimiento? ¿Qué está pasando por la cabeza de Pablo que puede declarar estas cosas? Y esta es la idea, es porque soy hijo que yo puedo enfrentar los momentos de crisis encontrando gozo. Y no se trata de disfrutar el sufrimiento, aleja esa idea de tu vida. Algunos tienen esa idea que en medio del sufrimiento nosotros estamos ahí como riéndonos, mientras todo el mundo está ardiendo a tu alrededor, lleno de dolor, lleno de sufrimiento. No es tampoco apretar los dientes y pasarlo estoicamente las situaciones complicadas de la vida. Muchos piensan eso, y eso es incorrecto. Dios odia el dolor y tú también deberías odiar el dolor. Entonces en las crisis de nuestra vida, podemos encontrar gozo porque sabemos que esa experiencia dolorosa, trágica, incierta, traerá una esperanza cierta. Y es ahí donde nosotros nos enfocamos. Es ahí donde nosotros como hijos de Dios transformamos las circunstancias de nuestras vidas dolorosas, complejas, por causa de que somos hijos de Dios. Y por causa de que somos hijos de Dios, hoy día tenemos una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de enfrentarnos al mundo, una nueva manera de contar las cosas al Dios soberano y esperar en su gloria futura. Es por eso que Pablo puede alegrarse en medio del sufrimiento, porque su esperanza no está puesta en el sufrimiento, su esperanza está puesta en la paternidad de Dios. Su esperanza está puesta en lo que Dios como soberano hace con su vida, cómo lo transforma, cómo este tiempo va a moldear. Y espera esto en este tiempo, cómo Dios va a moldear tu carácter, cómo Dios va a trabajar con tu vida, cómo Dios va a trabajar con tu paciencia, cómo Dios va a trabajar tu relacionamiento con tu esposa, con tus hijos. Si tú no tienes hijos, no tienes esposa y estás soltero, cómo ves la necesidad de madurar en tu vida. A los que están ya más ancianos, en cómo y cuál es el valor de tu vida, a no quedarte inactivo en la vida, sino que activarte, a poder tener una esperanza mayor. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, porque somos hijos de Dios. El tiempo de crisis nosotros la podemos pasar con una perspectiva completamente diferente. Esta es una iglesia, la iglesia en Roma es una iglesia que está sufriendo, que está pasando por un momento incierto, pero Pablo les dice esto:
no importa. Ustedes en medio de este momento de su vida tienen que dar fruto, tienen que enfrentarla con esperanza y tienen que tener un cambio de perspectiva en su vida. Que Dios nos ayude a poder seguir trabajando, a poder seguir viendo lo que esta crisis va a hacer en nuestra vida. Porque la próxima semana vamos a estudiar esto. Y no solo eso, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ningún tiempo, absolutamente ninguna cosa que Dios hace no tiene un propósito claro para los que son sus hijos. Y este tiempo te va a ayudar a crecer. Por eso es necesario animarnos y darle la vuelta a esto. Podemos vivir este tiempo expectantes, angustiados por lo que está pasando, o podemos ver este tiempo como una oportunidad para poder crecer en los más diferentes ámbitos que tenemos que crecer. Que Dios nos ayude, hermanos, esta próxima semana, que su palabra pueda seguir trayendo esperanza a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, porque en medio, Dios, de tu palabra nosotros podemos encontrar esperanza, Señor, para nuestra vida. Gracias, Dios, porque en medio de este tiempo tú, Señor, has sido bueno y tú, Señor, nos has sustentado. Y con ese sustento, Padre, queremos nosotros vivir nuestra vida. Gracias porque nos has justificado, porque nos has hecho hijos tuyos, Señor. Y gracias porque en medio de este tiempo, Señor, tú puedes, Señor, trabajar con nuestros corazones, con nuestras vidas, para poder parecernos a ti, que esa es la meta fundamental, Señor, de nuestra vida. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto y preparado para toda buena obra. Y gracias, Dios, porque eso tampoco depende de nosotros. Es tú, Señor, eres tú, Señor, el que comenzaste la obra y eres tú, Señor, el que va a terminar esa obra en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por los méritos de Cristo. Nosotros oramos. Amén y amén.